La ciudad de Pripyat dormía. Era una ciudad modelo de la Unión Soviética, construida para la élite científica. Una ciudad donde 50.000 almas vivían el sueño utópico de un futuro radiante. Esa noche, el cielo estaba despejado. Las estrellas, visibles. Y el silencio era el de los días comunes. Pero bajo ese silencio, a unos cientos de metros de distancia, algo se había liberado. Algo que no hacía ruido, que no olía a humo, pero que tenía un sabor metálico y frío. El reloj marcaba la 1:23 de la mañana del 26 de abril de 1986, cuando el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil desgarró su propio esqueleto de acero y hormigón. No fue el sonido de una bomba, sino la descompresión violenta de un motor enloquecido. El mundo escuchó el nombre Chernóbil más tarde, pero la dimensión de lo ocurrido fue escondida. Inmediatamente, los científicos y políticos responsables activaron un mecanismo antiguo y mortal, la negación. Los primeros en llegar fueron los bomberos. Hombres valientes. Fueron llamados a un incendio en el tejado, sin que se les dijera lo que realmente ardía, el grafito. El corazón de un reactor nuclear. Combatieron llamas que no eran llamas de madera o de metal. Eran llamas de pura radiación. Estaban absorbiendo dosis letales con cada respiración, con cada gota de agua lanzada. Su sacrificio, inmediato y brutal, fue el primer acto de heroísmo en una tragedia de proporciones bíblicas. Su coraje compró tiempo. Pero no resolvió el problema. El mundo pensaba que el incendio era la crisis. Pero la crisis estaba en el suelo, moviéndose. El verdadero monstruo estaba naciendo en el sótano, en la oscuridad, bajo toneladas de hormigón. El corazón fundido del reactor, el corium, una lava nuclear con temperaturas superiores a 1200 grados, estaba derritiendo su camino a través de los cimientos. Era el llamado pie de elefante, una masa letal de dióxido de uranio, grafito y arena que quemaba el hormigón como si fuera papel. El silencio de la negación soviética no podía durar. En los días que se siguieron, la equipo de crisis, liderada por figuras como Legasov, tuvo que enfrentar una verdad aterrorizante. Por debajo del reactor, en las profundidades de la central, existía un vasto reservorio, millones de litros de agua usados para enfriamiento de emergencia. Esta era la línea de defensa. Pero ahora, era la trampa mortal. Si el pie de elefante, con su temperatura incandescente, alcanzaba el reservorio, el resultado sería la segunda explosión. Pero esta sería de vapor, de una violencia inimaginable, 10 veces más poderosa que la primera. El impacto de esta segunda explosión no sería local. Los vientos cargarían el material radioactivo altamente volátil a miles de kilómetros. Kiev estaría perdida. Millones de personas serían afectadas en Europa, tornando partes del continente inhabitables por siglos. Era el escenario del fin de los tiempos. Y había solo una manera de evitarlo. Alguien tenía que ir allí. Alguien tenía que descender a los túneles inundados, donde la radiación era tan intensa que quemaba la piel en minutos, y abrir las válvulas de drenaje. La misión era simple en su ejecución, pero suicida en su naturaleza. 3 hombres se ofrecieron voluntariamente. 3 ingenieros. 3 padres, maridos e hijos. Sus nombres, Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov. No eran soldados. Eran ingenieros civiles. Pero en ese momento, se convirtieron en la última línea de defensa de Europa. Su misión, abrir 2 válvulas de retención en un laberinto de túneles inundados por agua radioactiva. Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov se equiparon con trajes de buceo, aunque sabían que la protección era simbólica. La radiación en ese sótano era tan intensa que, incluso a través del traje, la dosis sería mortal. Se despidieron de sus colegas con una calma que desmentía el abismo que estaban a punto de cruzar. No hubo grandes discursos,
solo la firmeza del deber. Comenzaron el descenso. Cada paso en las escaleras húmedas resonaba en el silencio roto solo por el goteo constante y el ruido de sus propios aparatos de respiración. A medida que descendían, la temperatura aumentaba, el vapor se hacía más espeso y la oscuridad se volvía total. Los linternas eran inútiles contra la neblina generada por la ebullición lenta del agua de los tanques inferiores. El aire se cargó de ese sabor metálico y frío. Era el sabor de la radiación, penetrando en los tejidos. Los dosímetros, pequeños contadores Geiger que llevaban atados, enloquecieron. Sus sonidos estridentes se convirtieron en el único y aterrador acompañamiento. Se adentraron en los túneles. Los planos de la central, que conocían de memoria, se volvieron inútiles bajo el agua oscura. La inundación llegaba hasta las rodillas. El objetivo era encontrar la tubería principal y seguirla hasta las válvulas. Pero cada pasillo era idéntico al anterior, cada tubería, un duplicado fantasma. Estaban cegados por la oscuridad y la ansiedad. En un momento, la linterna de Valerie falló. Se quedaron a ciegas, dependiendo solo del tacto y de la voz de Boris, quien recordaba una marca distintiva en una pared de hormigón. Fue un recordatorio brutal de la fragilidad de su tecnología frente a este ambiente infernal. Finalmente, en un cruce donde el agua era más profunda, Ananenko palpó algo. La tubería principal. La siguieron hasta el final de la galería. Allí estaban. Dos válvulas de retención, sucias, corroídas, parcialmente sumergidas. El motor de la historia paró en ese instante. El destino de millones de personas dependía de girar esas dos manivelas. El esfuerzo fue inmenso. La presión del agua y el óxido habían sellado las válvulas. Cada centímetro que conseguían girar era una agonía física. Y con cada segundo que pasaba, sus cuerpos absorbían dosis de radiación que superaban la escala de lo medible. Entonces, ocurrió. Uno de ellos gritó un sonido que no era de dolor, sino de triunfo. La primera válvula se abrió. Inmediatamente, se oyó un ruido atronador. No era una explosión. Era el agua. Millones de litros de líquido contaminado y letal, saliendo a borbotones, siendo drenado hacia una piscina de contención más segura. El nivel de los tanques bajo el reactor comenzó a bajar. La segunda válvula. Con lo último que LHS restaba de Forca, Fiseram na girar. A torrente de agua duplicó. A misa otina sido cumplida. Exhaustos, sem tempo para alegría ou alivio, iniciara ma subida. Saíram do túnel e regresara ma luz. Eram heróis, mas o heroísmo tina uem preco invisível e cruel. Cuando foram recebidos pelos colegas, estaban pálidos, exhaustos. Mas conseguirán. A segunda e catastrófica explosão de vapor había sido evitada. A Europa estaba salva. Seus corpos, no entanto, tinham sido irremediablemente danificados. Nos días e semanas que se seguirán, a doença da radiacao aguda manifestouse com toda a sua brutalidade. Depois de regressarem da escuridão, foram levados para o hospital. A dose de radiacao que os três homens absorverão foi maciça. Não era uma questão de tratamento, mas de gestão do inevitável. Valery Bespalov, Alexei Ananenko e Boris Baranov não sobreviverán por muito tempo. Falecerán nas semanas seguintes ao ato que tinham realizado, vítimas silenciosas de um inimigo que não podiam ver, tocar ou ouvir. Eles morrerán, mas a ameaça de contaminação global que tinham impedido nunca se concretizou. O seu sacrifício foi o amortecedor que salvou milhões. Depois de regressarem da escuridão, foram levados para o hospital. A dose de radiacao que os três homens absorverão foi maciça. Não era uma questão de tratamento, mas de gestão do inevitável. Valery Bespalov, Alexei Ananenko e Boris Baranov não sobreviverão por muito tempo.
falecerán nas semanas seguintes ao ato que tinham realizado, vítimas silenciosas de um inimigo que não podiam ver, tocar ou ouvir. Eles morrerán, mas a ameaça de contaminação global que tinham impedido nunca se concretizou. O seu sacrifício foi o amortecedor que salvou milhões. Por anos, as suas histórias foram pouco mais do que notas de rodapé nas grandes narrativas do desastre de Chernobyl. O sistema soviético preferia heróis que servissem a ideologia, não a memória dolorosa do erro. Mas a história, tal como o corium derretido, tem uma forma de encontrar rachas e emergir. A sua coragem dio a luz. Estes 3 homens tornaram-se o símbolo da verdadeira superação humana, aquela que acontece não por poder, mas por simples dever. A superação não foi sobreviver a radiação, a superação foi a escola de ir, a escola de agir quando o medo era a única resposta lógica. A catástrofe de Chernobyl ensinou-nos muito sobre a energia, a política e a ciência. Mas a história de Ananenko, Bespalov e Baranov ensina-nos sobre a humanidade. Eles lembraram-nos que, nas profundezas da tragédia, quando o mundo parece estar à beira do colapso, são os pequenos atos silenciosos e sem testemunhas, que muitas vezes definem o nosso destino. Não salvaram o mundo como uma bomba ou um exército. Salvaram-o como uma chave de válvulas enferrujada e a recusa em ceder ao pânico. O seu legado não vive nos monumentos de pedra, mas no simples facto de que Pripyat hoje está abandonada, mas Kiev e o resto da Europa estão de pé. Da próxima vez que o medo da catástrofe global for esmagador, ou que a sua própria luta pareça demasiado grande, lembre-se destes 3 engenheiros. Lembre-se que o verdadeiro heroísmo não é ausência de medo, mas a capacidade de colocar o dever acima do instinto de sobrevivência. No meio do inferno, eles escolheram o sacrifício. En essa escola, encontraram a sua glória e garantiram a nossa salvação.